Capítulo 1. La frialdad de Lucy. John observaba la luna desde la ventana de su habitación, una fría brisa nocturna acariciaba su rostro. Sentado en el borde de la cama, pensaba en su esposa, Lucy. El matrimonio había sido arreglado por sus familias desde que ambos eran jóvenes, una costumbre tradicional que aún perduraba en su cultura. Pero lo que más le dolía era la frialdad con la que ella lo trataba. Aunque habían pasado ya 3 años desde su boda, John no lograba entenderla. Lucy no era cruel, pero su comportamiento hacia él era distante, casi indiferente. Durante el día, ella mantenía una actitud reservada, como si compartieran el mismo techo solo por obligación. No había caricias, no había miradas cómplices. Lo peor de todo era la sensación de que estaba atrapado en un matrimonio vacío. Al principio, John intentó ser paciente. Pensó que tal vez con el tiempo, las cosas mejorarían. Quizás ella tenía miedo de acercarse a él o simplemente no sabía cómo mostrar afecto. Después de todo, la mayoría de los matrimonios arreglados tenían este tipo de desafíos. Sin embargo, los meses fueron convirtiéndose en años y la distancia entre ellos no hacía más que crecer. Lucy se encargaba de la casa con eficiencia. Siempre mantenía el hogar impecable y preparaba las comidas con esmero, pero rara vez compartían una conversación profunda. John sentía que estaba casado con una extraña, una mujer que no quería compartir su vida con él. Había noches en las que John intentaba hablar con ella, a veces sobre trivialidades, otras veces sobre sus preocupaciones, pero siempre la respuesta de Lucy era breve, casi mecanizada. Todo está bien, le decía, y se retiraba a su habitación, dejándolo con más preguntas que respuestas. Un día, cansado de esta situación, John decidió confrontarla. Quería entender qué estaba pasando. Si ella no lo amaba, al menos quería saber la verdad. Se acercó a su esposa mientras ella estaba en la cocina, limpiando los platos. El sonido del agua corriendo y el tintineo de los utensilios llenaban el espacio, pero para John, todo parecía distante, como si estuviera en un sueño. Lucy lo miró con esos ojos oscuros y serios, como si esperara que él dijera algo, pero no era el momento de hablar de trivialidades. John respiró profundo, se acercó a ella y, sin rodeos, le preguntó: «Lucy, ¿me odias?». La pregunta quedó flotando en el aire. El silencio se hizo pesado, y Lucy dejó de mover sus manos. Se quedó mirándolo por un momento, como si la pregunta la sorprendiera, pero después de unos segundos, habló con voz suave. «No, John. No te odio». John frunció el ceño, sin poder creer lo que oía. ¿Entonces qué pasaba? ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué esa indiferencia que lo había hecho sentirse tan solo en su propio hogar? ¿Entonces qué?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué no hay cariño? ¿Por qué cada día es más difícil acercarme a ti? Lucy lo miró por un momento largo, y después bajó la mirada. Con un suspiro, dejó los platos y se acercó a John. Su rostro se suavizó, pero seguía habiendo una sombra de incertidumbre en su mirada. «Es difícil, John», comenzó, sus palabras parecían medidas, como si estuviera sopesando cada una de ellas. «Este matrimonio no fue algo que yo elegí. Nuestras familias decidieron por nosotros, y aunque me preocupaba lo que pensabas de mí, nunca supe cómo acercarme. Siempre he tenido miedo de ser rechazada, de mostrarte lo que realmente siento». John la miró sin entender del todo, pero algo en su pecho se relajó. ¿Era posible que ella también estuviera sufriendo en silencio? ¿Que ella, al igual que él, estuviera atrapada en esta estructura impuesta por sus familias? «Pero, Lucy, ¿por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él, con una mezcla de frustración y esperanza en su voz. Lucy lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, John vio algo diferente en ella. No era solo la esposa distante que había conocido. Había algo más, algo profundo. Ella se acercó y, con voz temblorosa, dijo: «Porque temía que no me entendieras. Temía que pensaras que era solo una excusa, que no quería intentar que esto funcionara. Pero he estado luchando conmigo misma todo este tiempo. Lo que sentí por ti desde el principio, no era odio, John. Era miedo.
miedo a no ser suficiente. Miedo a que, si te mostraba mi vulnerabilidad, me rechazaras. John sintió que su corazón latía más rápido. Estaba a punto de preguntar algo más, pero Lucy le hizo un gesto para que la escuchara. Nunca te lo dije, porque no sabía cómo. Y pensé que si lo hacía, tú te irías. Pero ahora que lo sé, quiero que me des una oportunidad. Quiero que veas que, a pesar de todo, sí te amo. Y quiero estar contigo. John sintió como una ola de alivio y confusión lo envolvía. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba su matrimonio en la cuerda floja o era el comienzo de algo nuevo? Se quedó en silencio por unos segundos, con la mente abrumada por la revelación de Lucy. Finalmente, acercó su mano a la de ella, y con una suavidad que hacía tiempo no mostraba, la tomó. Yo también quiero que esto funcione. Quiero entenderte, Lucy. Quiero que me dejes entrar en tu mundo. Ella le sonrió tímidamente, una sonrisa que, aunque pequeña, irradiaba una calidez que John no había visto antes. La noche que había comenzado con incertidumbre, ahora parecía tener un futuro diferente. Uno que los dos tendrían que construir juntos, poco a poco. Capítulo 2. La reconstrucción del puente. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, sus rayos suaves iluminando la habitación de John. Lucy estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, pero sus pensamientos parecían estar en otro lugar. Después de la conversación de la noche anterior, las cosas entre ellos habían cambiado, pero aún había mucho por decir y hacer. John la observaba en silencio, sabiendo que el camino por delante no sería fácil. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una chispa de esperanza. Lucy giró hacia él y, sin decir una palabra, se acercó lentamente. John la miró, esperando que ella comenzara a hablar, pero la mujer permaneció callada, como si estuviera luchando consigo misma. La habitación se llenó de esa misma tensión que ambos compartían desde el primer día de su matrimonio. Finalmente, fue John quien rompió el silencio. Lucy, no tienes que esconderte más. Podemos empezar de nuevo. Ya no necesitamos pretender que todo está bien. Estoy dispuesto a luchar por nosotros. Lucy lo miró fijamente, como si sus palabras fueran un bálsamo para su alma herida. Durante tanto tiempo, había sentido que su esfuerzo por acercarse a él había sido en vano, que él nunca la entendería. Pero ahora, después de esa conversación, algo dentro de ella se había roto, y por primera vez, sentía que quizás había una posibilidad de que su relación pudiera prosperar. No sé por dónde empezar, John, dijo ella con voz suave, casi como si temiera que sus palabras pudieran desvanecerse en el aire. He estado construyendo muros a mi alrededor durante tanto tiempo que no sé cómo derribarlos. John se levantó de la cama y se acercó a ella con cautela. Extendió su mano hacia la suya, pero, en lugar de un simple gesto, le dio un abrazo cálido y reconfortante, como si estuviera dispuesto a protegerla de todas las inseguridades que había tenido durante años. No tienes que hacerlo sola, Lucy. Yo estoy aquí, y quiero aprender a conocerte. Lo haremos paso a paso, ¿de acuerdo? Lucy asintió, pero sus ojos seguían reflejando una mezcla de miedo y deseo. Quería creerle, pero había tanto que había quedado oculto durante todos esos años. El matrimonio que ella nunca eligió, las expectativas que las familias habían impuesto, la distancia que había mantenido de John, todo parecía un pesado lastre. En ese momento, John la miró profundamente, sintiendo el peso de sus propios temores. Había temido que nunca pudiera conocer a la verdadera Lucy, que su matrimonio fuera un viaje sin rumbo. Pero ahora entendía que ambos necesitaban tiempo, espacio y, sobre todo, honestidad para crear algo genuino entre ellos. ¿Te gustaría salir conmigo hoy?, le preguntó John, intentando suavizar la tensión del momento. Podríamos ir a ese pequeño café del que siempre me hablas. Solo tú y yo. Lucy lo miró sorprendida. No recordaba la última vez que había salido con él sin que hubiera alguna obligación detrás. Un destello de emoción cruzó por su rostro, algo que él no había visto en mucho tiempo. Me gustaría mucho, John, respondió ella, finalmente mostrando una pequeña sonrisa, tan tímida como esperanzada.
Capítulo 3. El café y las palabras no dichas. El café estaba en una calle tranquila, con mesas de madera bajo sombrillas blancas, rodeado de flores y arbustos cuidadosamente cuidados. Era un lugar que Lucy siempre había disfrutado, un refugio donde podía respirar lejos de las expectativas de sus familias. Sin embargo, en este momento, lo miraba con ojos diferentes, sabiendo que esta vez no era una simple salida para tomar café. Era un paso hacia lo desconocido, hacia un nuevo tipo de relación con John. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana. John observaba a Lucy con una mirada atenta, como si esperara que ella fuera a contarle algo importante. Pero ella estaba callada, jugando nerviosamente con la taza de café. John decidió no presionarla, no aún. Sabía que las palabras llegarían cuando estuvieran listos. Siempre me ha gustado este lugar, dijo Lucy al fin, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más relajada, pero aún contenía un leve tono de inseguridad. Es como si aquí el tiempo se detuviera por un momento. John sonrió, asintiendo con la cabeza. Sabía lo que quería decir. Aquí, fuera del mundo que sus familias les habían impuesto, podían ser solo ellos dos. A mí también me gusta. Es tranquilo, perfecto para hablar sin presiones. Lucy lo miró de reojo. Había algo en su tono que la hizo sentirse segura por primera vez en mucho tiempo. Había sido tan fácil para él abrirse a ella, tan natural. Y ella, en cambio, había mantenido su corazón guardado tras una muralla de silencio. John, comenzó Lucy, con la voz vacilante, ¿alguna vez te has sentido atrapado por algo que no elegiste? Por algo que simplemente fue impuesto a ti, y aunque no quieras, tienes que seguir adelante con ello porque es lo que se espera. John la observó atentamente. No podía evitar sentir que ella hablaba de él, pero también de sí misma. De lo que sentía por estar en un matrimonio sin amor, de las decisiones que no había tomado por su cuenta. Lo he sentido, respondió él, con honestidad. Al principio, este matrimonio me pareció como una carga. No entendía por qué mis padres pensaron que era lo mejor para mí. Pero también me di cuenta de que tenía que decidir cómo hacer que esto funcionara. Ya no quería vivir con esa sensación de estar atrapado. Lucy lo miró con una intensidad nueva. En sus ojos ya no había solo duda, sino una curiosidad que no había visto antes. ¿Y lo has logrado? ¿Hiciste que funcionara, a pesar de todo? John la miró fijamente y, por primera vez, no sintió que había algo que debía ocultar. No había respuestas fáciles, pero estaba dispuesto a compartir sus pensamientos. No sé si lo he logrado, pero si sé algo, quiero intentarlo. Quiero aprender a ser tu compañero, a descubrir quién eres realmente. No importa lo que nuestras familias hayan decidido por nosotros, ahora somos nosotros quienes tenemos el control de lo que hagamos con esto. Lucy lo observó, como si intentara leer sus pensamientos. Algo dentro de ella se removió, y por primera vez en años, sintió que no estaba sola en este viaje. Estoy dispuesta a intentarlo también, dijo, con una voz suave pero firme. En ese instante, John comprendió que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, estaba dispuesto a caminarlo con Lucy, sin importar las cicatrices del pasado. Capítulo 4. Los muros que caen. La conversación continuó durante horas, entre risas tímidas y silencios compartidos. A lo largo de la tarde, John y Lucy descubrieron que había mucho más en su relación de lo que habían pensado. Había recuerdos compartidos, momentos de infancia que ahora entendían de manera diferente. Pero, sobre todo, había un deseo mutuo de reconstruir algo que parecía perdido. Al regresar a casa, John no sentía esa pesadez que había tenido en su corazón por tanto tiempo. Se sentó en la sala de estar, mirando a Lucy, y supo que las palabras que había dicho ese día eran ciertas. Lo intentarían. Juntos. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchas heridas por sanar. ¿Podría su matrimonio convertirse en algo más que una alianza pactada? ¿O seguirían siendo dos extraños unidos por un contrato familiar? El tiempo lo diría. La noche había caído por completo, y John no podía dormir.
Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había sucedido en el día, las palabras de Lucy, su apertura, su vulnerabilidad. Algo había cambiado entre ellos, pero también sabía que este cambio no significaba que los problemas se resolverían de inmediato. Los muros que Lucy había construido durante años no se desmoronarían tan fácilmente. Desde que había comenzado a ser honesto consigo mismo y con ella, John sentía una presión menos en su pecho, pero también sabía que el camino hacia una verdadera relación no sería sencillo. Había mucho que descubrir, mucho que sanar. Sin embargo, la sensación de estar avanzando en la misma dirección lo mantenía esperanzado. Lucy, por su parte, también tenía dificultades para dormir. Mientras John parecía estar procesando la conversación, ella se encontraba sumida en una tormenta de pensamientos. Había abierto una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo, y aunque se sentía aliviada por haber sido honesta, también tenía miedo. Miedo de que su vulnerabilidad pudiera ser rechazada, miedo de no estar a la altura de lo que John esperaba de ella. Esa noche, mientras ambos yacían en sus camas, separados por la distancia física de la habitación, algo invisible parecía acercarlos más que nunca. Aunque no se lo dijeron, sabían que había algo diferente entre ellos, una conexión que antes estaba opacada por la barrera de la indiferencia. Capítulo 5. A medida que avanzamos. Los días pasaron en un torbellino de pequeños gestos que, aunque sencillos, comenzaron a acumularse como piezas en un rompecabezas. John y Lucy, aunque sin prisa, estaban empezando a conocer realmente al otro. Había algo profundo en esos momentos de conversación tranquila, en esas miradas que se sostenían un poco más de lo habitual, en las sonrisas tímidas que aparecían durante las cenas. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, John la invitó a dar un paseo por el parque cercano. Lucy aceptó, y aunque en un principio había algo de tensión entre ellos, pronto se relajaron. Mientras caminaban por el sendero, John le contó historias de su niñez, de su vida antes del matrimonio, de cosas que jamás le había contado a nadie. Lucy lo escuchaba con atención, algo que le resultaba completamente nuevo. Se dio cuenta de que, aunque había estado viviendo con él durante 3 años, había tanto que desconocía. Cuando llegaron al pequeño banco del parque, John se detuvo, dándose cuenta de que Lucy parecía distraída, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Se sentó a su lado y, con una sonrisa suave, le preguntó: «Lucy, ¿estás bien?». Ella lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómoda siendo vulnerable. No tenía miedo de mostrarse tal como era, aunque aún quedaban partes de ella que no quería revelar completamente. «Estoy bien», dijo ella, pero luego se detuvo. Respiró profundamente y continuó: «Solo que a veces me siento abrumada. Todo esto es nuevo para mí, John. Siempre he sido tan cerrada, y ahora estoy aprendiendo a abrirme a ti, a dejarte ver mi verdadera yo». John la miró con comprensión, tomando su mano con suavidad. No necesitaba más explicaciones. Sabía lo que se sentía estar atrapado en las expectativas ajenas, y ahora podía ver la lucha interna de Lucy reflejada en sus ojos. «No tienes que apresurarte, Lucy», respondió él. «Aquí estoy, y lo que más quiero es que confíes en mí, sin miedo. A tu ritmo». Lucy asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era raro para ella, sentirse tan comprendida, pero también tan vulnerable. El camino por recorrer era incierto, pero algo dentro de ella le decía que valía la pena intentarlo. Capítulo 6. La revelación del pasado. Pasaron varias semanas de conversaciones largas y caminatas bajo el sol. Aunque la relación entre John y Lucy seguía siendo cautelosa, ambos sabían que estaban comenzando a construir algo real. A veces, en los momentos más inesperados, reían juntos, como si nunca hubiera habido un muro entre ellos. Pero aún quedaba algo importante que John no sabía. Algo que Lucy había guardado durante años. Una tarde, mientras descansaban en el jardín tras una comida tranquila, Lucy se giró hacia John con una mirada seria. «John, hay algo que tengo que contarte», dijo, su voz temblando ligeramente. «Algo sobre mi pasado». John la miró, intrigado pero preocupado. Podía ver que ella estaba luchando con sus palabras, pero él estaba dispuesto a escuchar.
Había prometido estar allí para ella, en cada paso del camino, sin importar lo que le dijera. Estoy escuchando, dijo, con una sonrisa cálida, intentando aliviar la tensión. Lucy respiró hondo y comenzó a hablar, su voz más baja a medida que sus recuerdos afloraban. Cuando era más joven, antes de que nuestras familias decidieran nuestro matrimonio, estuve comprometida con otro hombre. Era un compromiso arreglado, pero este hombre, él me hizo creer que me amaba. Sin embargo, todo cambió. Descubrí que no era lo que parecía. Era manipulador y controlador. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que me había atrapado en una relación tóxica. John la miró, sorprendido por la revelación. No sabía nada de esto, y aunque estaba preocupado por lo que Lucy había vivido, no la culpaba. Sin embargo, sus palabras lo hicieron comprender mucho sobre la distancia que había mantenido durante su matrimonio. Lucy, dijo él, tomándola de la mano con fuerza, ¿eso es lo que te hizo ser tan cerrada conmigo? Ella asintió, y por un momento, las lágrimas brillaron en sus ojos. Fue ese miedo. El miedo de ser controlada otra vez, de ser manipulada. No sabía en quién confiar, y no quería que eso me pasara de nuevo. Y aunque tú no eras esa persona, el miedo seguía allí, atrapado en mi corazón. John la miró profundamente, dándose cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, ella estaba lista para dejar ir ese miedo. Estaba dispuesta a darle una oportunidad a su matrimonio. A ellos. Lucy, entiendo más de lo que crees. Y no te voy a dejar ir. No ahora que hemos comenzado a abrirnos el uno al otro. Ella lo miró, y aunque el miedo aún estaba presente, algo en su interior le decía que este nuevo comienzo podría ser diferente. Capítulo 7. La nueva promesa. A partir de esa revelación, John y Lucy comenzaron a reconstruir su relación, no solo como marido y mujer, sino como dos personas que habían pasado por caminos difíciles pero que decidían caminar juntas hacia algo mejor. Había mucho que sanar, pero también mucha esperanza. John entendió que los miedos de Lucy eran reales, pero también comprendió que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que ella podía confiar en él. Lucy, por su parte, sabía que aún tenía mucho que aprender sobre lo que significaba amar sin reservas, pero estaba dispuesta a intentarlo, a confiar en John. Y aunque el camino no sería fácil, ambos sabían que lo recorrerían juntos. Capítulo 8. La fuerza de la vulnerabilidad. El verano comenzaba a desvanecerse lentamente, dando paso a la brisa más fresca del otoño. Los días se acortaban y las noches se volvían más largas. John y Lucy ya no eran los mismos dos extraños que se habían casado por obligación. Habían compartido mucho en los últimos meses, abriéndose el uno al otro, dejando atrás las barreras de miedo y desconfianza que los habían separado. Sin embargo, aún quedaban muchas heridas por sanar y las viejas costumbres seguían arrastrándolos hacia la inseguridad. Lucy sabía que aún no podía liberarse completamente del miedo que había vivido tanto tiempo. No se trataba solo de los recuerdos de su anterior compromiso, sino también de la constante presión de vivir bajo las expectativas de sus familias. Aunque John había sido comprensivo y amable, y su relación comenzaba a florecer en una nueva dirección, las voces internas de Lucy aún susurraban dudas. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Lucy no pudo evitar sentirse melancólica. La misma brisa que acariciaba su rostro también le traía recuerdos de un tiempo en el que su vida no era la que imaginaba. La sensación de estar atrapada en un destino ajeno a su voluntad aún pesaba en su corazón. John notó su silenciosa incomodidad y, al ver cómo su esposa miraba al horizonte, se detuvo y la miró con ternura. Sabía que ese gesto callado no significaba solo tristeza, sino también una lucha interna. Lucy, ¿qué está pasando por tu mente?, preguntó John suavemente, tocando su hombro. Ella giró hacia él, vacilante al principio, pero luego, como si se hubiera rendido a la idea de compartir su dolor, le respondió. A veces siento que no soy yo misma. Que he vivido tanto tiempo bajo la sombra de lo que mis padres querían para mí, de lo que se espera de mí. Mi vida no ha sido solo mía, John. He tenido que seguir un camino que no elegí. Y, aunque todo esto contigo está siendo hermoso, todavía hay un miedo dentro de mí.
Un miedo de que este matrimonio no sea mío, que sea solo otro mandato de los demás. John la observó en silencio, dándose cuenta de lo profundamente enraizada que estaba la inseguridad de Lucy. Este matrimonio, al que él quería darle una oportunidad, seguía siendo para ella algo que no había elegido. Lucy, yo no soy tu familia. Yo no soy una expectativa más. No quiero que sientas que esto es una obligación, ni que debes cargar con tu pasado. Estoy aquí para que ambos podamos ser quienes somos realmente, sin máscaras, sin miedos. Lucy lo miró con los ojos llenos de emoción, pero aún un poco de temor. John había sido tan paciente con ella, tan dispuesto a dar lo mejor de sí. Y sin embargo, no podía evitar sentirse pequeña frente a sus propios temores. Yo sé que tú quieres lo mejor para nosotros, dijo ella, con voz temblorosa, pero a veces siento que todo lo que he aprendido de mi familia es que mi felicidad siempre depende de lo que otros esperan. ¿Cómo puedo ser libre de eso? John la abrazó sin pensarlo 2 veces, envolviéndola en un abrazo que transmitía más que palabras. No había necesidad de responder de inmediato. La comprensión no siempre llegaba en palabras. A veces, solo un gesto podía decirlo todo. Lucy, dijo en su oído, este es nuestro camino. Podemos construirlo juntos, sin nadie más que nosotros. No hay nada que te obligue a ser lo que no eres. Lo único que importa es lo que tú sientas en este momento. Y yo estaré aquí, siempre. Lucy cerró los ojos, dejándose envolver por su abrazo. Fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió completamente segura, no solo del amor de John, sino de sí misma. Sabía que el camino hacia la libertad personal no sería fácil, pero por primera vez sentía que tenía a alguien a su lado que la entendía. Capítulo 9. Venciendo las sombras del pasado. Esa noche, después de la conversación en el parque, John y Lucy se quedaron juntos hasta tarde, compartiendo recuerdos de sus vidas antes de casarse. Aunque sus historias eran diferentes, había algo en común, ambos habían sido marcados por el peso de las expectativas ajenas. John, por un lado, siempre había tenido que estar a la altura de lo que sus padres esperaban de él, mientras que Lucy había vivido bajo la sombra de decisiones que no había tomado. Creo que siempre he tenido miedo de no ser suficiente para los demás, confesó Lucy mientras se acomodaba junto a él en el sofá. No solo para mis padres, sino para ti. Pensé que, si te dejaba ver quién era realmente, te decepcionaría. John la miró, tomando suavemente su mano. Lucy, todos tenemos nuestras sombras, pero eso no nos hace menos. No tienes que ser perfecta, solo ser tú misma. Y yo quiero amarte por quien eres, no por lo que los demás esperan de ti. La voz de John estaba llena de calma, y su toque le dio un alivio profundo. Lucy, aunque aún guardaba algunas inseguridades, comenzó a darse cuenta de algo importante, no tenía que cargar con las expectativas de su familia o de la sociedad. Su relación con John era algo nuevo, algo que solo les pertenecía a ellos. A medida que pasaban los días, Lucy comenzó a abrirse más. Ya no veía a John como alguien con quien solo compartía un espacio, sino como un compañero, alguien con quien podía ser vulnerable y, al mismo tiempo, fuerte. Las palabras que había temido decir durante tanto tiempo comenzaron a salir más fácilmente. La barrera de miedo que había levantado con tanto esfuerzo empezaba a desmoronarse. Capítulo 10. La prueba de confianza. Un mes después de su conversación en el parque, John y Lucy decidieron dar un paso más en su relación, pasar un fin de semana fuera de la ciudad, sin las restricciones de las expectativas familiares ni los compromisos sociales. Era una oportunidad para estar solos, sin presiones externas. Lucy, aunque entusiasmada por la idea de pasar tiempo con John, también se sentía nerviosa. El fin de semana fuera de casa representaba una nueva etapa para ella. No solo porque estaría lejos de todo lo que conocía, sino porque, al estar solos, tendría que enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades de una manera más directa. John lo notó y, al ver su nerviosismo, la abrazó antes de salir. No tienes que hacer nada por mí, Lucy. Solo sé tú misma. Eso es lo único que quiero. Lucy lo miró a los ojos, una sonrisa tímida asomando en su rostro. Gracias, John.
Gracias por darme la oportunidad de ser yo. Y por ser paciente. En ese momento, ambos sabían que, aunque el camino hacia una relación plena era largo y lleno de desafíos, lo importante era que estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Capítulo 11. El viaje que los cambió. El fin de semana fuera de la ciudad había sido exactamente lo que John y Lucy necesitaban. Se hospedaron en una pequeña cabaña en las montañas, rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de la vida cotidiana y de las expectativas ajenas. La paz que encontraron en ese lugar les permitió estar más cerca de lo que nunca imaginaron. Durante esos días, hablaron sin prisa, compartieron historias de su infancia, se reían de las pequeñas anécdotas que jamás habían contado antes. Pero también hubo momentos de silencio, en los que solo se miraban, como si no necesitara más palabras. La conexión entre ellos crecía con cada minuto, con cada gesto de cariño. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Lucy se sintió libre de una manera que no había experimentado en años. El aire fresco y la tranquilidad del entorno la hacían sentir viva, pero también vulnerable. Por primera vez, comprendió que no solo tenía que ser valiente al compartir sus miedos con John, sino también al aceptar que, aunque sus cicatrices fueran profundas, podían ser parte de su historia sin que la definieran por completo. John, dijo, deteniéndose y mirándolo, creo que nunca te he agradecido lo suficiente por darme este espacio para ser yo misma. John sonrió y tomó su mano, guiándola por el sendero. Solo quiero que estés bien, Lucy. No tienes que agradecerme. El tiempo que estamos pasando juntos me está mostrando lo increíble que eres, mucho más allá de lo que vi al principio. Lucy sonrió, sintiendo que el peso de las expectativas familiares y las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse. Estaba con alguien que la aceptaba por lo que era, sin tratar de cambiarla. Esto era más de lo que había imaginado cuando se casó con él. Capítulo 12. La despedida del pasado. El regreso a casa no fue tan sencillo como pensaban. Aunque el viaje había sido revelador, Lucy no pudo evitar sentirse un poco abrumada al volver a la ciudad, donde las expectativas de sus padres, la presión social y las tradiciones seguían presentes. En la mente de Lucy, el miedo a ser controlada y manipulada por su familia seguía latente. A su regreso, sus padres los recibieron con entusiasmo, como siempre lo hacían. Había una especie de expectación en el aire, como si todo tuviera que seguir el mismo curso preestablecido. Lucy comenzó a sentirse un poco incómoda, temerosa de que las conversaciones sobre el futuro de su matrimonio regresaran a los temas tradicionales. Una tarde, después de una reunión familiar, Lucy decidió hablar con John. John, tengo que decirte algo. Su voz era tensa. No quiero que volvamos a lo mismo de antes, que nuestros padres sigan influyendo en nuestra relación. Quiero que nuestro matrimonio sea nuestro, sin que nadie más decida por nosotros. John, que había notado el cambio en su actitud, la miró con seriedad, pero también con una sonrisa comprensiva. Lucy, lo entiendo. No voy a dejar que nadie se interponga entre nosotros. Nuestro matrimonio es nuestro, y eso es lo más importante. No voy a permitir que nuestras familias nos dicten lo que debemos hacer. Estaré contigo en todo momento, para que tomemos nuestras propias decisiones, juntos. Lucy respiró aliviada, sabiendo que, por fin, podía hablar con John sin temer el juicio de sus padres. Ya no era la joven que había entrado en este matrimonio con miedo, ahora tenía la fuerza para reclamar su propio espacio. Capítulo 13. Los fantasmas del pasado. Aunque Lucy estaba más tranquila, los recuerdos de su relación anterior seguían apareciendo en su mente. A veces, cuando menos lo esperaba, un pensamiento de su pasado la invadía, haciéndola dudar de sus propias emociones. ¿Cómo podía estar segura de que John era diferente? ¿Y si, de alguna manera, él también la controlaba, aunque no lo supiera? Una noche, después de una cena tranquila, Lucy se encontró sola en el salón. Los recuerdos de su compromiso anterior la invadieron, y aunque John estaba cerca, se sintió desconectada. Sintió una vez más el peso de lo que había vivido. John, que había estado ocupado en la cocina, la encontró de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad. La observó en silencio durante unos momentos antes de acercarse lentamente. Lucy,
¿Qué te pasa?, preguntó suavemente. Lucy se giró hacia él, con los ojos ligeramente vidriosos, como si estuviera a punto de romper a llorar. John, ¿y si no puedo dejar ir lo que pasó en el pasado? ¿Y si sigo viendo fantasmas de mi anterior relación y me hace dudar de todo esto? No quiero que te sientas como si fueras el mismo tipo de hombre que él fue, pero a veces siento que mis miedos me controlan. John la tomó de las manos, con una delicadeza que solo él sabía mostrar. Lucy, no eres la misma persona que antes. Y yo no soy esa otra persona. Lo que compartimos aquí es real. Si te duele, lo compartimos. Si tienes miedo, lo enfrentamos juntos. Estoy aquí para que lo superemos, pero no estás sola. Con esas palabras, Lucy se permitió llorar por primera vez en mucho tiempo. Se permitió liberar el miedo que había guardado. Y aunque sabía que sus inseguridades no desaparecerían de inmediato, también comprendió que John estaba dispuesto a luchar a su lado. Capítulo 14. La reconstrucción del corazón. A partir de esa noche, Lucy empezó a sentirse más libre. Los miedos que la habían estado controlando durante tanto tiempo comenzaban a desvanecerse, aunque no de manera instantánea. El proceso de sanar era largo, pero ella ya no estaba sola en él. John había demostrado una y otra vez que no era solo su esposo en el papel, sino su compañero en todo. Durante las semanas siguientes, ambos continuaron con su día a día, compartiendo momentos pequeños pero significativos, paseos por el parque, cenas juntos y conversaciones profundas donde se abrían el uno al otro. Lucy comenzó a ver con claridad que lo que había sucedido en el pasado no definiría su futuro. Aunque aún tenía sombras que desvanecer, comprendió que el amor verdadero no era perfecto, sino un proceso de aceptación mutua. Estaba dispuesta a seguir aprendiendo a amar, a confiar y a ser feliz con John. John, por su parte, también aprendió a ser más paciente y a entender mejor los miedos de Lucy. Había mucho por sanar, pero cada día, su amor parecía crecer más fuerte. Capítulo 15. La nueva confianza. La relación entre John y Lucy había cambiado completamente. La distancia emocional que antes los separaba se había reducido. Aunque todavía había momentos de duda y miedo, ambos aprendieron a navegar juntos por esos sentimientos. Una tarde, mientras caminaban por la ciudad, Lucy lo miró y le dijo: «Gracias por estar aquí. Por ser tú. Yo, nunca creí que esto fuera posible, que podría sentirme tan cerca de alguien. No solo como esposa, sino como persona. Gracias por darme ese espacio». John sonrió, estrechándola contra él. «Gracias a ti por darme la oportunidad de amarte como eres. Te amo, Lucy, y siempre te apoyaré». La vida comenzaba a ofrecerles nuevas oportunidades, y esta vez, Lucy estaba lista para vivirlas con John a su lado, sin miedo, solo con amor y confianza. Capítulo 16. Un futuro incierto, pero juntos. El otoño estaba en su punto máximo. Las hojas caían lentamente de los árboles, cubriendo el suelo con una capa dorada y naranja. La vida en la ciudad continuaba a su ritmo habitual, pero para Lucy y John, las estaciones ya no se sentían iguales. Después de meses de incertidumbres y descubrimientos, algo nuevo se había encendido entre ellos. El amor no solo era la base de su matrimonio, sino también una fuerza transformadora, algo que les permitía crecer juntos. Sin embargo, el futuro no dejaba de parecer incierto. Las presiones externas aún existían. Las familias de ambos seguían involucrándose en su relación, aunque no con la misma intensidad que al principio. Lucy había empezado a sentir que sus padres ya no esperaban tanto de ella, pero eso no significaba que pudieran relajarse por completo. Las viejas tradiciones seguían pesando. Una tarde, después de una larga charla con sus padres, Lucy volvió a casa con una expresión tensa. John lo notó al instante. «¿Qué pasó?», le preguntó mientras le preparaba una taza de té. Él había aprendido a reconocer sus estados de ánimo con el tiempo. «Es como si nada hubiera cambiado», dijo Lucy, sentándose en el sofá, mirando al frente. «Cada vez que intento hablar de nosotros, de lo que hemos construido juntos, me siento como si no lo entendieran. Ellos aún esperan que hagamos las cosas a su manera». John se acercó y se sentó junto a ella,
colocando la taza de té frente a ella. Lucy, sé que a veces es difícil, pero quiero que sepas que nuestra vida no tiene que seguir las reglas de nadie más. Lo que hemos construido es nuestro, y tenemos derecho a decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. No te dejes presionar por lo que esperan de ti. Yo estoy aquí para ti. Ella lo miró a los ojos, sintiendo la fuerza de sus palabras. Aunque las dudas seguían presentes, el apoyo de John le daba la confianza que necesitaba para seguir adelante. No estaba sola. Tienes razón, John, respondió Lucy con una ligera sonrisa. A veces me dejo influenciar por lo que ellos esperan, pero lo que importa es lo que nosotros queremos. Y quiero seguir luchando por lo que tenemos. John sonrió y la abrazó, un abrazo largo y reconfortante, como si al hacerlo, los dos pudieran sellar su compromiso de seguir adelante, sin importar las dificultades que pudieran surgir. Capítulo 17. La prueba de fuego. El verdadero desafío llegó unos días después, cuando John recibió una propuesta de trabajo en el extranjero. Era una oportunidad increíble para él, una oferta que le abriría puertas en su carrera y le permitiría alcanzar metas que había soñado durante años. Sin embargo, había un gran obstáculo, implicaba mudarse lejos de la ciudad, y eso significaba alejarse de todo lo que conocían. Para Lucy, la idea de dejar atrás su vida en la ciudad, su familia y la estabilidad que había construido junto a John, era aterradora. Una noche, mientras cenaban, John le compartió la oferta y le pidió su opinión. Lucy, sé que esto es un gran cambio, pero es una oportunidad que no puedo dejar pasar. ¿Qué piensas? ¿Estarías dispuesta a mudarte conmigo? Lucy se quedó en silencio, jugando con la cucharita en su taza. Sabía lo importante que era para John, pero la idea de dar un paso tan grande la llenaba de incertidumbre. John, es una gran decisión. ¿Sabes cuánto me cuesta alejarme de todo lo que conozco? Es difícil para mí. John tomó su mano y la miró fijamente. Lo sé, Lucy. Pero quiero que pienses en lo que hemos construido, lo que hemos superado juntos. Esto es solo otro paso. No tenemos que decidirlo todo ahora. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, te necesito a mi lado. Lucy cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. ¿Podía dar ese paso con él? Estaba lista para mudarse a un lugar donde no conocía a nadie, donde tendría que construir una nueva vida desde cero. Finalmente, levantó la vista y lo miró con determinación. John, no me importa a dónde vayamos. Lo único que quiero es estar contigo, sin importar dónde estemos. Si esto es lo que necesitas, yo te apoyaré. Vamos a hacerlo juntos. John sonrió, sintiendo un alivio profundo. Esta era una prueba importante para ambos, un desafío que requeriría su total confianza el uno en el otro. Y sabían que, al final, la distancia no cambiaría lo que ya habían construido. Capítulo 18. La fuerza de su amor. El día de la mudanza llegó rápidamente. Lucy y John empacaron sus vidas en cajas y comenzaron a prepararse para su nueva aventura. Aunque ambos estaban emocionados por el futuro, también sentían la ansiedad de lo desconocido. La idea de dejar atrás todo lo conocido, aunque liberadora, también les imponía una sensación de vulnerabilidad. El viaje fue largo, pero cuando llegaron al nuevo lugar, Lucy sintió una extraña sensación de paz. A pesar de estar lejos de su familia y amigos, algo en ella le decía que, al estar con John, no importaba dónde estuvieran. Su amor era su hogar, y eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Los primeros meses fueron difíciles, como era de esperar. Tuvieron que adaptarse a un nuevo entorno, hacer nuevos amigos, y reconstruir su vida. Pero a pesar de todo, su relación solo se fortaleció. Aprendieron a apoyarse mutuamente de maneras que no podrían haber imaginado antes. Una tarde, mientras caminaban por su nuevo vecindario, Lucy miró a John y le sonrió con una paz que nunca había experimentado antes. John, lo hemos logrado. Nos hemos enfrentado a tanto y aquí estamos, juntos. Y no importa lo que venga, porque sé que lo enfrentaremos como equipo. John la abrazó, sintiendo que, por fin, su amor había alcanzado una madurez que ambos deseaban. Habían pasado por tantas pruebas,
pero lo que más importaba era que, a pesar de todo, seguían eligiéndose el uno al otro. Lo hemos logrado, Lucy. Y juntos, podemos con todo. El futuro ya no parecía tan incierto. Lo único que necesitaban era mantenerse juntos, enfrentando lo que sea que la vida les trajera. Porque, al final, ellos habían encontrado la verdadera fuerza en su amor.